Hechos capítulo 9, versículo 31. Y adoramos a Jesús. Capítulo 9, versículo 31. Y mientras buscamos la palabra, queremos saludar a Edwin Benítez, que se encuentra en medio nuestro. Edwin, Dios te bendiga, Edwin. Bienvenido a la casa del Señor. Que esto sea un tiempo glorioso y esperamos que sea una palabra que edifique tu corazón y tu vida. Pero después del Señor, las visitas, amén, es el propósito con la cual hacemos este tiempo. Así que esperamos que sea un tiempo glorioso. Que Dios habla tu vida. ¿No quiere conmigo? Hechos capítulo 9, versículo 31. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Diga conmigo, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Dígalo conmigo, por el Espíritu Santo. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Que tu palabra ministre nuestro corazón en esta hora. Que tu palabra edifique nuestras vidas. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Se atreve a dar un amén fuerte al Señor? Tome asiento, pero no deje por ninguna manera de adorar su nombre. Aleluya. El día que usted deje de adorar, ¿sabe cuándo usted va a dejar de adorar? ¿Sabe cuándo usted va a dejar de adorar? No diga que usted va a dejar de adorar cuando Cristo venga, porque ahí es que vamos a adorar. Usted deja de adorar cuando usted esté en la tumba. Pero mientras usted tenga vida, usted siga adorando. Está enfermo, adore a Dios. Está en necesidad, adora a Dios en todo tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Queremos hoy dar gloria y honra al Señor Todopoderoso. Y hoy quiero seguir la segunda parte de la iglesia que Dios ama. ¿Cuántos saben que hay una iglesia que Dios ama? Como no sé cuántos de ustedes estaban aquí, pero el primer domingo de este mes, ese fue el tema, ¿verdad? Que estuvimos hablando de lo que es la santidad y el temor del Señor, porque reconocemos que esa es la vestimenta de la iglesia que Dios ama, la santidad y el temor del Señor. Y hay una iglesia que Dios ama, y es la iglesia que camina conforme al corazón de Dios. Esa iglesia tiene una identidad. Diga conmigo, identidad. Entonces, usamos el ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que el ejemplo de Jesús, que caminó en la tierra como una iglesia, levantó a discípulos, luego constituyó apóstoles que establecieron y fortalecieron la iglesia, así como el apóstol Pablo, Pedro y cada uno de los apóstoles y los discípulos que él usó para aquel tiempo? Pero ahora Pedro, Pablo no están, estamos tú y yo. Amén. Y nosotros tenemos una vestimenta que Dios nos ha dado, y es el temor del Señor y la santidad. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Entonces, es interesante porque cada uno de nosotros, iglesia, cada uno de nosotros debemos de prepararnos para presentarnos delante de Él como una iglesia. Amén. Eso es lo que dice Pablo a la iglesia en Éfesos. Efesios capítulo 5, versículo 27, dice: a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra identidad define lo que somos. ¿Cuántos de nosotros, cuando no estábamos en el Evangelio, tal vez caminábamos por la tierra y veíamos a los cristianos que llegábamos, y no éramos cristianos en aquel tiempo, pero gloria a Dios, ahora sí, amén? Pero cuando veíamos a los cristianos, y cuando los veíamos de lejos, ¿cuántos les dejaban la puerta a los cristianos? ¿Cuántos veían a los atalayas? ¿Se recuerdan? ¿Qué decían? Por ahí vienen los atalayas, cierra la puerta. Cuando a nosotros veíamos los atalayas, no podíamos ni respirar en casa. Los domingos por la mañana que vienen a tocar la puerta, ¿se acuerdan? Que vienen con el tratado a buscarnos para la iglesia. Si yo hubiera sabido que era bueno para mí, no le hubiera dicho que me llevara, ven, arrástreme con estos muchachos. Pero cuando les dejaba la puerta, mi mamá decía: hasta que se iban los atalayas. Era lo que el enemigo, hasta donde el enemigo nos
nosotros, ¿verdad? Si hubiéramos sabido lo que era bueno para nosotros. Amén. Entonces, pero cuando veíamos nosotros que venían, ya nosotros lo reconocíamos, porque la iglesia que Cristo ama camina con identidad. Dígaselo a su hermano, dile, la iglesia de Cristo camina con identidad. Por eso nosotros, la palabra nos enseña que debemos de cuidar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio nos define. Y a veces es triste, ¿verdad? A veces es triste escuchar personas que dejaron, que tuvieron un día y ya no están. Y muchas veces, aunque nadie debe de poner la mirada en el hombre, pero triste y lamentablemente, a veces la gente cuando llega al evangelio, al principio se le hace difícil entender eso. Hay gente que viene a la iglesia y después deja de venir. Y tú le preguntas, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que no me gustó lo que hizo la hermana, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y ya no están viniendo. A veces nosotros se nos olvida y no tomamos en cuenta que nosotros caminamos con identidad. Nuestra vida es un testimonio para aquellos que se pierden. Y donde hay una persona que se pierde, cuando lo vea usted, debe de ver salvación. Amén. Si hay una persona que está en oscuridad y lo ve a usted, debe de ver la luz de Cristo. Porque nosotros tenemos una identidad, y esa identidad es la misma esencia del Espíritu Santo de Dios que muere en nosotros. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Díganle a su hermano, díganle, es la esencia. Entonces yo quiero predicar bajo ese tema. En esta segunda parte quiero usar ese tema. La iglesia no puede perder su esencia, su propósito. ¿Lo puede repetir conmigo? Diga, la iglesia no puede perder su esencia. Porque en el momento que perdamos nuestra esencia, perdemos el propósito. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Porque ¿qué es la esencia de la iglesia? ¿Qué es la esencia de la iglesia? Es la persona del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Porque la Biblia dice que Él da testimonio de nosotros. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que preocupar en este tiempo es Dios, entender que Dios sigue amando a su iglesia. ¿Cuántos creen que Dios sigue amando a su iglesia? ¿Por qué yo sé que Dios sigue amando a su iglesia? Porque la Biblia me dice en el Salmo 17 que la iglesia es la niña de sus ojos. El salmista dice, guárdame como la niña de tus ojos. Entonces, la palabra me enseña de que hay una iglesia que Dios ama. Pero la iglesia que Dios ama es la iglesia porque nadie procura y nadie pretende perder su esencia. Pero nosotros vivimos en un mundo lleno de adversidades que si no nos cuidamos, nos sentimos confrontados. En medio de la alabanza que estaban alabando hace un ratito, ese último canto, que salgan los profetas a profetizar. Amén. Que salgan los profetas a profetizar. Y eso está poderoso. Pero que yo digo que si los profetas van a salir a profetizar, procure que si van a profetizar, que sea una palabra que sea de Dios. Amén. Porque hasta en eso se puede perder la esencia. Porque vivimos en un mundo, hermano, lleno de confrontamiento día a día. Entonces, la palabra nos enseña, esto no es de ahora. La gente dice que en este tiempo, perdóname, pero esto no es de ahora. La esencia de la iglesia siempre ha sido confrontada. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, los profetas, por ejemplo, en los tiempos de Jeremías, usted sabe que habían profetas que se sintieron tan confrontados que cambiaron la profecía por la falsa profecía, que son dos cosas diferentes. Porque los profetas querían hablar lo que la gente quería escuchar. Porque cuando ellos vieron lo que le hacían a Jeremías, cuando hablaba palabras que venían de Dios, ellos dijeron, no vamos a hablar lo mismo. Vamos a hablar un lenguaje que la gente quiere escuchar. ¿Sabe lo que le sucedió? Perdieron la esencia. Porque procuraron agradar más a los hombres que agradar a Dios. Cuando nosotros procuramos agradar más a la gente, perdemos la esencia. Porque Dios nos ha dejado la presencia del Espíritu Santo para que nosotros no tengamos miedo en hablar lo que Dios quiere. Y buscar siempre hablar lo que Él desea que hable. La iglesia tuvo siempre ha sido así. Cuando los profetas vieron a Jeremías, espérate un momento, lo metieron preso, lo encarcelaron, lo golpearon, porque habló palabras de arrepentimiento. No hablemos de arrepentimiento, hablemos de prosperidad. Digamos que todo está bien, pasemos la mano al pecado, vamos a vestir la santidad, el pecado con santidad, y vamos a ver, porque eso es lo que la gente quería. El pobre Jeremías se negó de perder su esencia.
se devuelve en su esencia. Él dijo, yo me niego porque cada vez que, una vez tuvo un problema con Dios y él tuvo una discusión con el Señor. Y le digo, estoy a punto de entregarlo todo porque cada vez que tú me mandas a profetizar, en vez de esta gente aplaudirme, esta gente me golpea, me agrede. No se supone que sea así. Pero el pueblo de Israel había llegado un momento que había perdido la esencia. Ya no le preocupaba por lo que Dios, sino que le preocupaba de que quería vivir como ellos querían. Entonces, a veces decimos, no, que en estos tiempos, no es de estos tiempos, esto siempre ha sido una batalla. Hay una batalla para que nosotros perdamos la esencia, que es la misma imagen de la persona del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque la esencia de la iglesia es el Espíritu Santo. Debe de ser ese. Hello. Debe de ser ese. Debe de ser ese. Porque el pastor, el hombre, no escudriña el corazón, es el Espíritu Santo de Dios. Dice que escudriña la mente y el corazón del hombre. Amén. Entonces usted debe de procurar eso. No procure caminar por la otra calle para que no me vea el ministro, para que no me vea el pastor. Aunque el pastor no lo vea, recuérdese que el pastor no es en esencia, es el Espíritu Santo. Que lo mira a usted en todo tiempo. Hasta lo que usted está pensando, ahora mismo de mí. Hasta lo que usted está pensando. El ministro dijo algo. El Espíritu Santo ya te escuchó. Así que por eso hay que pedirle a Dios cuando venimos a la iglesia y poner una manita en la cabeza. Porque a veces venimos con, como decía el ministro Dave, ¿verdad? Por los panes, venimos por los peces. Como estaba el apóstol Pedro, con los panes y los peces. Pero cuando se encontró con los panes y los peces, dijo, es mejor no depender de los panes y los peces. Es mejor depender del que provee los panes y los peces. Es mejor es venir a la iglesia, ¿verdad? No por buscar lo que tú necesitas, sino porque tú encuentres a aquel que te da lo que tú necesitas día a día. Y no abrir la Biblia para buscar una lectura que me llene, sino encontrarlo a Él, ¿verdad? La Biblia dice en Isaías 40 que los que esperan en el Señor dice tendrán nueva fuerza. No dice que los que esperan en tener nueva fuerza. Entonces quiere decir que mientras yo tenga mi mirada puesta en Él, Él siempre me va a proveer lo que yo necesito. A su nombre. Denle un aplauso fuerte al nombre de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia debe de luchar por no perder su esencia? Porque la esencia de la iglesia es la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay algunas iglesias que tuvieron problemas porque al perder su esencia tuvieron que recurrir a la falsa profecía. Ese es el problema de este tiempo. Cuando se pierde la esencia, la gente se desespera. ¿Sabes quién le sucedió así? A Saúl. Saúl perdió la esencia. Y cuando ya no encontró que Dios le hablaba, estaba desesperado. Y cuando trató de convencer al Espíritu Santo de Dios que se movía en Samuel y le decía, por lo menos camina conmigo para que la gente vea que Dios está conmigo. Pero cuando se pierde la esencia, se pierde la esencia. Tú no puedes convencer a Dios. Tú puedes convencer al ministro, pero no es lo mismo. Samuel estaba desesperado porque Samuel estaba más preocupado por lo que la gente pueda decir que por lo que Dios había pensado. Por eso no encontró la misericordia de Dios. Porque él estaba más preocupado de que la gente, así hay mucha gente hoy día, tú lo ves que voy a hacer un video para que la gente me vea gozándose, pero por dentro está muerto. Porque está más preocupado por lo que la gente piensa que por lo que piensa de mí. Pero qué cosas estas sin sentido. Pero vean, para que la gente vea que Dios me está usando. Samuel había perdido su esencia porque nunca supo valorar lo que tenía. Mira a la persona que está a tu lado y dice, valora lo que tiene. Dígase nuevamente porque no te escuchó. No estoy hablando de tu pareja, aunque también debes de valorarlo. Estoy hablando de la libre presencia del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Samuel no había entendido eso. Y cuando se apartó del Espíritu Santo de Dios, ahí fue que se dio cuenta del error que había cometido. Pero que nunca hubo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando es apariencia. Él estaba buscando apariencia. Él no decía, camina conmigo para que Dios me dé fuerza, camina conmigo para que Dios me dé dirección, camina conmigo para que la gente diga
Entonces, triste y lamentablemente nunca pudo encontrar nuevamente ser quien era, porque cuando se pierde la esencia, se pierde todo. Haga un favor, dígale a su hermano, Dios no pierda la esencia. Dígale eso, no me tiene no pierda la esencia. Aunque te confronte, aunque te desprecie, aunque no te reconozca, aunque no te use, aunque no le alabe, aunque no te dé la mano, aunque no te ayuden, aunque no te apoyen, aunque no te aplaudan, aunque no digas nada, no pierdas tu esencia. Aunque estemos confrontados día a día, porque una persona con esencia vive siempre en confrontamiento. Si tú no vives una vida en confrontamiento, es porque se perdió la esencia. Mientras tú cargas la esencia, porque la esencia de Dios no se acomoda a lo que la gente quiere. Hello. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Estoy haciendo sentido con lo que estoy hablando? La esencia de Dios no se acomoda a lo que la gente quiere. Usted tiene que entender eso. Dios es un Dios que complace. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios es un Dios que responde. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios es un Dios que se deleita en hacerle el bien a usted. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero déjeme decirle algo. No se vaya a equivocar con Dios. Dios no es Dios de capricho. Dios no es Dios de capricho. Usted no puede tener a Dios, oiga bien, como que un Dios que le va a cumplir sus caprichos. No funciona de esa manera. A Dios tú no lo puedes amenazar y decirle que si no te da lo que tú quieres, tú no lo vas a buscar, porque Dios no funciona de esa manera. Tú puedes convencer al pastor, pastor, si no me usa me voy. Al ministro lo puedes convencer, pero a Dios no. Porque antes de que tú le digas, me voy, antes de que tú le digas, no te voy a usar, Dios te dice, no te preocupes, que tú no quieres que yo te use, pero ya yo me he provisto de uno que haga lo que me hace conforme a mi corazón. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, algunas iglesias tuvieron esa dificultad. Perdieron la esencia y como no había nada, no escuchaban nada, no tenían nada que hablar, tuvieron que recurrir a los falsos profetas, a la falsa profecía, a los dioses de Balaam y de Acera. Y el pueblo, tristemente, pues cuando eso sucede, dice la palabra que sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo no escuchaba nada. Tuvieron, vamos a tener que hacer algo para que la gente no vamos. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque ese espíritu de la falsa profecía se mete en la iglesia. Porque hay gente que cuando no sienten que Dios lo use, quieren forzar a Dios para que Dios lo use. Y a Dios nadie lo puede forzar. A Dios, dicen, a Dios nadie lo puede forzar. A Dios nadie lo puede forzar. Porque esto no es porque, esto es por gracia. Entonces, Elías vivió unos tiempos donde se sintió forzado. Porque Elías vio una confrontación del pueblo y Elías se dio de cuenta que se levantó una mujer llamada Jezabel que estaba amenazando con cortar la cabeza a los profetas del Señor. Y Elías sintió miedo. Pues Elías dijo que Elías se olvidó por un momento. Elías nunca perdió la esencia, nunca. Porque Elías siempre fue temeroso a Dios. Pero Elías lo que sucedió fue que Elías puso su mirada en la amenaza, ¿verdad? Y Elías se sintió confrontado porque muchas veces como nosotros nos sentimos confrontados, a veces llegamos a pensar en medio de nuestro proceso que estamos solos. ¿Habrá alguien que algún día ha pasado un proceso que se siente que está solo? Elías se sintió solo. Entonces Elías dijo, porque Jezabel había dicho que iba a matar y degollar a todos los profetas del Señor. Y Elías dijo, bueno, solamente yo quedo. Porque no había uno que hablara en el nombre del Señor. Había uno solamente que estaba, pero porque Elías no sabía. Y Dios viene y se le revela. Y le dice, no, espérate un momento. Yo me he reservado un pueblo, dijo, hay un pueblo reservado que no han doblegado ni han pesado la mano de Baal ni otros 12. Hay un pueblo que Dios ha reservado. Se supone que usted se hubiera levantado y hubiera dicho, ay, estoy yo. Hay un pueblo que me he reservado que no le ha besado la mano a Baal. Son gente que no se mezcla con lo que no es mío. Son gente que no viven de apariencia. Son gente que no viven de emociones. Son gente que el Espíritu Santo de Dios es quien da evidencia por ellos. Mira a la persona que está sola de evidencia. El Espíritu Santo de Dios da evidencia. Cuando el Espíritu Santo de Dios da evidencia, usted no tiene que hacer fuerza. Usted no tiene que decir que usted tiene título. Usted no tiene que decir lo que usted es, porque el Espíritu Santo de Dios da evidencia. Entonces, le estaba, ¿verdad?
le estaba dejando saber, no, hay unas rodillas que no se doblan a otros dioses. Hay unas rodillas que yo tengo, que esas rodillas que no se doblegan a otros dioses, yo las tengo reservadas. Yo he guardado un pueblo para este tiempo. Eso es lo que le dijo, y Pablo lo dijo. Y Pablo, si usted va a Romanos capítulo 11, la palabra dice, porque Pablo usa a Elías, porque Pablo se sintió que bajo amenaza por mucho tiempo, hasta un tiempo donde Pablo tuvo y Pablo proclamó, dijo, mire, le voy a decir algo. No solamente un profeta, Pablo dijo, si un ángel predica otro evangelio, a un ángel, aunque el ángel baje del cielo y predica otro evangelio, ese ángel sea anatema. No hay otro evangelio. Porque Pablo se sintió confrontado. Y Pablo viene y se va al Antiguo Testamento, porque la revelación era grande. Y Pablo dice, y no se recuerda lo que dijo Elías. Elías se sintió solo. Vaya al capítulo 11, ¿de dónde Pablo saca este misterio tan grande? Cientos y miles de años después. Y Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Mira la persona que está todavía, no importa lo que esté pasando, Dios no te ha desechado. Mira, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías en la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor? Hablando del clamor de Elías. Está hablando del clamor de Elías, que Elías decía, Señor, cómo han matado a tu profeta y han dado muerte a tu altar, han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, escuche esto, no está hablando de antes solamente, está hablando también de ahora. Mira lo que dice Pablo, dice, y así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Denle un aplauso fuerte a todos. Díganle a su hermano que está a su lado, que yo soy parte de ese remanente escogido por gracia. Porque la gente esta gente, Pablo estaba dejando saber para que no dejaran su esencia. En los tiempos de Elías, cuando se levantó esa contienda, Dios guardó a Elías. En este tiempo también Dios ha guardado 7,000 y lo ha reservado. Hay un pueblo. Quiere decir que Dios tiene su mirada puesta sobre la iglesia que no ha perdido su esencia. Pero nosotros vivimos un tiempo que es bien difícil, ¿verdad? Y los tiempos de antes también eran difíciles, pero cada tiempo, cada su momento, su tiempo. Son tiempos, es fácil. Se puede perder la esencia, hermana, que uno tiene que cuidarse. Oye, el que sea santo, santifíquese más. Uno tiene que cuidarse. Porque por error, ¿verdad? Por un minuto, por un tiempo de disgusto, ¿verdad? Que tú estés pasando, o por un momento de rechazo, se puede llegar a perder la esencia. ¿Verdad? Porque a veces no sucede de esa manera. Yo he visto mucha gente así, ¿sabes? Porque hay gente que sufre mucho de esto. No depende de la esencia, sino que depende mucho de lo que dice la gente. Sí, ¿usted ahorita conoce a esas personas? Que siempre están, que siempre la gente dice esto de mí, y yo no sé, y tú lo ves como una, ¿quién dijo eso de usted? Y cuando ya nadie dice nada, eso es inventa. Es que la gente estará pensando de mí. Pues ya no la escuchaba a nadie, pero ya sube a su mente. Entonces viven constantemente, dejándose llevar por lo que los otros piensan. Yo no quise hacer esto, porque no vaya a ser que la gente diga que yo, pero ¿qué importa lo que la gente diga, hermano? Pero que quién es que te está gobernando a ti, que tú vives, la gente se esclaviza, esto se convierte en una enfermedad, hermano. Hay gente enferma con esto, que vive preocupado, que no grita muy duro porque no quiere molestar al hermano y no se quiere callar porque no digan que estoy muerto espiritual. Pero ¿a quién es que tú vives complaciendo? Hello. No, a mí no me gusta servir mucho porque después dicen que soy alcahuete de la iglesia y no dejo de servir porque yo sé que tú, pero ¿a quién es que tú quieres complacer? La persona que vive con esencia, que tiene su esencia, no vive preocupado por lo que la gente piense. Si tú vienes a la iglesia y tú quieres adorar a Dios, olvídate que la gente diga que tú eres un alcahuete, olvídate de lo que la gente piense. Si tú sabes a quién está adorando, eso es todo lo que tú necesitas saber. Si tú sabes a quién está sirviendo, que no lo hice para que no vayan a decir que yo me estoy, porque eso es lo que la gente piensa. Si yo me dejara llevar por lo que la gente pensara de mí, yo estuviera sentado en una banca. Porque hay gente que ni sirve, pero
fariseos, usted se para a la puerta del templo, ustedes no entran, pero tampoco dejan que otros entren. Usted cuando usted tiene la esencia, diga conmigo, la esencia. Usted no vive preocupado. Usted sabe que hay un precio que hay que pagar para poder caminar con la esencia del Espíritu Santo de Dios. Tú no vives buscando complacer a la gente. El que vive complaciendo a la gente vive como esclavo. Como nosotros los padres, tenemos que cuidarnos de nuestros hijos. Vivo complaciendo a nuestros hijos, nos volvemos esclavos a nuestros hijos. Le compré juguete porque estaba llorando y empezó a patear el mal. Le compré el machique porque empezó a llorar, habiendo comida en la casa. Abrió la visión y chuleta. Y empezó a llorar. Como hacían a mí, me daban un cantazo por acá atrás. ¿Tiene hambre? No. ¿Va a llorar? No. Cuando uno viene a ver, la iglesia tiene que tener cuidado, porque si la iglesia se enfoca en lo que la gente quiere y no en lo que la gente necesita, nos podemos fácil, perdemos la esencia y nos convertimos en esclavos de la gente. Y qué terrible eso. A ver eso, hay ministros que vienen así, mira así. Ay, no, que los hermanitos se molestan. Ay, no, que a veces duele, hermano, decir lo que uno tiene que decir. Y, ay, no me atreví a decirlo porque la hermanita, tú sabes que la hermanita se enoja de nada. Mentira del diablo. Cuando usted va a la tienda, al supermercado, se encuentra con el policía, si usted está a exceso de velocidad, el policía te dice, está a exceso de velocidad, el policía no le va a importar que usted se moleste, se lo va a decir. Amén. Si usted llegó tarde a su trabajo y llegó tarde y sigue llegando tarde, su jefe lo va a sentar en la oficina y le va a decir, es hora de que te alinee, está siendo irresponsable con su trabajo, y usted no se va, se queda ahí. De la misma manera así debemos ser nosotros en la iglesia. Si estamos mal y nos dicen lo que estamos mal, no nos podemos enojar. ¿No va a decir amén a eso? Me espantamos. Amén o no. No nos podemos enojar. A veces eso se dice guardia. Estaba a 75. ¿Qué tú le dices? I don't want to hear that, ¿no? Yo te dice, ok, no, sí. Entonces cuando Dios nos habla, así debemos de ser, ¿verdad? No debemos hacer como niños que nos enojamos, porque si llega un momento que se pierde la esencia, porque entonces ya Dios no puede corregir. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios no corrige, Dios no se quiere corregir. ¿Por qué se le muestra por la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios al altivo que hace. Lo ve de lejos y dice, con ese yo no quiero nada. Pero ¿qué dice? Al humilde lo atiende. Dice, al humilde él lo atiende. Dice, papito, caíste, yo te voy a levantar, no te preocupes, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Pero al activo que no quiere escuchar, Dios no lo atiende, lo mira de lejos. Entonces, había un peligro, hermanos, había un peligro grande. Y es que hubieron iglesias que, por haber perdido la esencia, perdieron su salvación. Entonces, en su final de ese transcurrido, el apóstol Juan, el Señor le muestra, le enseña la iglesia que él amaba, y también le habla y le enseña a la iglesia que había perdido su esencia. Se va conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo rapidito para que podamos terminar esta encomienda. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Entonces, Dios, ¿verdad? Había preparado al apóstol Juan, y usted conoce la historia y la trayectoria del apóstol Juan. El apóstol Juan vivió tiempos difíciles donde más de una ocasión, ¿verdad?, tentaron contra su muerte, porque Satanás sabía que el gran final de la revelación de la iglesia, Dios se la iba a dar a Juan. Juan iba a ser la persona que Dios le iba a mostrar la visión de lo que sucedería en estos tiempos para la iglesia. Entonces, Dios viene y le revela a Juan, le habla le da un mensaje, ¿verdad?, en el libro de la revelación, de Apocalipsis. Y lo primero que Dios hace en la revelación, antes de mostrarle al mundo, le muestra a la iglesia. Y le dice, mira dónde ha quedado mi iglesia. Entonces, lo primero que hace es que se le manifiesta y le da la visión sobre la iglesia de Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipsis, ¿lo tiene conmigo? Entonces le dice, el versículo 1 adelante, dice, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto.
Le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esta descripción es de un pueblo que ya había perdido la esencia, y la iglesia de Éfeso lo sabía, que habían perdido su esencia. Escuche bien. Dice, oye esto, dice, conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen son apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, conozco todas las cosas buenas que tú tienes, y me agradan todas las cosas buenas. He visto tu esfuerzo, he visto tu trabajo, he visto que no has desmayado. Pero en el versículo 4, ¿lo tienes conmigo? Hay algo que el Señor le enojó y le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había obra grande, había manifestado, se había movido, había probado, pero algo faltaba. Le dijo que has dejado la mejor parte. Has dejado tu primer amor. Recuerda, le dijo, por tanto, de a dónde has caído, y ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienen esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Cuando yo me pongo a estudiar, a analizar este proceso y esta visión sobre la iglesia de Éfeso, yo me doy de cuenta, Pastor Américo, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en medio de una batalla fuerte. Era una iglesia que estaba batallando, que se había tratado de mantener en la sana doctrina, que se había tratado de cuidar de la falsa profecía de lo que tenía alrededor, pero en cierta manera había descuidado la mejor parte. Mira la persona que está a tu lado y dile, no pase lo que pase, no descuide la mejor parte. Dígase, no descuide la mejor parte. Le dijo, oiga, tiene esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Le dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién se lo dice? Dígale, a mí me lo dice. Porque yo soy la iglesia. Porque eso es otro tema, eso es otra dificultad. Que siempre que hablamos de la iglesia hacemos así. Señalamos para el frente. La iglesia. No, la iglesia no, la iglesia. Yo soy la iglesia. Amén. No, la iglesia es esto. No, tú. Porque tú eres la iglesia. Cuando dejamos de señalar y nos metemos nosotros en el asunto, la cosa cambia. Pero el problema es que cuando vemos victoria, nos vemos dentro. Pero cuando vemos dificultades, nos salimos para afuera. Hablando de porque recuerda. Así que le dijo el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Dios para la iglesia de Éfeso? En cierta manera, le estaba diciendo, has perdido tu esencia. Te preocupaste más por las obras que la gente ve y se perdió lo principal. Alabado sea el nombre de Dios. Haga esa oración por el Señor. Pase lo que pase, que yo no pierda mi esencia. Y si hasta este momento he perdido algo de mi esencia, Señor Jesús, hazme entender arrepentimiento en mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante entender esto? Porque una cosa es vivir en la voluntad permitida de Dios y otra cosa es vivir en la voluntad divina del Todopoderoso. Yo no quiero vivir solamente en la voluntad permitida, sino en la voluntad divina del Todopoderoso. Entonces, hay una iglesia que pelea hasta este tiempo, que muchas veces se ha quedado sola, que muchas veces ha sufrido. Hay momentos que tú has sufrido. Mira, hermano, le voy a decir algo. En este caminar, si tú no, hay momentos que te has quedado sola, tú no estás haciendo nada que le agrada a Dios. Lo que trae confirmación, hay procesos. Yo siempre se lo digo a la gente a veces se le hace tan difícil de entender esto. Porque es que todo el mundo quiere meterle a la multitud de gente en tus procesos. Ese es el problema que nosotros tenemos. Deja de estar tratando de meter a la gente en tus procesos.
Nadie puede estar contigo en tu proceso. Hay procesos que se tienen que pelear solo. Deja de quejarte de la gente que no estuvo contigo, que te dejaron, que te desampararon. Hay cosas que son necesarias que se peleen solo, porque ahí hay crecimiento, ahí encontramos a Dios, ahí nos damos de cuenta de lo que verdaderamente el evangelio que vivimos. Entonces, hay una iglesia que está peleando para no perder la esencia. Y a veces parece que estuviera sola, pero no está sola. Dígaselo a su hermano. Aunque a veces parece que está solo, no está solo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay procesos que a veces parece que estamos solos, pero no estás solos. Es que caminar con la esencia de Dios, hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar. Amén. Usted está en un trabajo y usted es un creyente, usted está caminando con un precio. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando usted va a la hora del break, todos los demás empleados se roban 5 y 10 minutos de break, pero usted no. Wow, ni un amén, ni un amén, ni un amén, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Ese es el precio. Pero es que el jefe me vea, es que la esencia de lo que yo porto, siento que Dios me está velando. Que la Biblia dice que el ojo de Jehová atañe la tierra. Ay, se me salió la palabra y la iglesia no está aquí, gloria a Dios, no me vieron, el pastor no me vio, pero ¿qué importa? Cuando tú cargas la esencia de Dios, tú no lo haces porque tu jefe, tú no lo haces por la compañía, tú sabes que es un precio que tú estás pagando porque camina la esencia de Dios contigo. Pero no es fácil. No es fácil. Porque todo el mundo lo hace. Y tú no quieres ser el único. ¿Verdad? Tú no quieres ser el único en el cuarto. Tú no quieres ser el único en el grupo. Tú no quieres ser el único en el turno. Todo el mundo está hablando de cosas y tú eres la única persona que no está hablando. Se sufre, se siente solo a veces uno. Pero ese es el precio de poder cargar. Ese es el precio que Dios te ha dado. Que ni siquiera a Moisés se le fue permitido caminar con la presencia, porque la presencia de Dios estuvo en momento dado con ellos, pero con nosotros no es que Él ha estado, es que Él está en todo tiempo. Es la divina presencia del Espíritu Santo de Dios que se mueve en nosotros, que se contrista cuando nosotros comenzamos a descuidar nuestra esencia. O sea, hay una iglesia que está peleando para mantener la esencia. Entonces el Señor le muestra a la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba batallando y no, se le estaba haciendo difícil mantenerse, ¿verdad?, ante todas estas dificultades, porque yo puedo ver la iglesia de Esmirna. Yo puedo ver la iglesia de Esmirna. Yo puedo ver un pueblo pequeño, era un pueblito de poquita gente, 5 o 6, que siempre venían al culto de oración, que no doblegaban su rodilla a otros dioses, que se preocupaban, que veían los demás cómo se descarrilaban, veían los demás cómo se desanimaban, veían los demás cómo veían el evangelio, pero y poco a poco se iba haciendo un grupo pequeño. Era una iglesia pequeña delante de la gente, pero grande delante de Dios. Porque era una iglesia que Dios tenía reservada. Era una iglesia que Dios tenía. Entonces Dios le dice, a través de Juan le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero le dijo, yo conozco que hay pobreza alrededor tuyo, pero le dijo a la iglesia, pero tú eres rico. Porque tu riqueza no proviene del hombre, proviene del cielo. Y en el cielo no hay pobreza, en el cielo hay abundancia. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Y cuando tú tienes la esencia de Dios, tú no dependes de las 40 horas, tú dependes de la gracia divina de Dios, que aunque no tienes 40 horas, Dios te sigue proveyendo. Tú no vas a mentir de que trabajaste más horas que las demás, porque con las 15 horas que me van a pagar no me da el cheque, aunque sean 5 lo que me paguen, no importa. El que camina con esencia sabe que Dios es su proveedor, alabándose el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé de dónde Él va a sacar el dinero que yo necesito, pero Él sabe que yo lo necesito. Y si Él ha dicho que no escasee la harina y el aceite, yo le sigo creyendo a Él. Si hay una palabra que dice, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, que bendiga el pan, eso es lo que yo estoy creyendo. No tengo necesidad de mentir en la aplicación
fornicación, no tengo necesidad de mentir a la compañía, no tengo necesidad de ponchar y robarme los minutos, porque Dios es quien me provee. A su nombre. Pero hay una adversidad para que cuidemos eso, que se llama cuidando la esencia. Cuidando la esencia. Entonces dijo, yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza. Pero dijo, tranquilo, porque tal vez en el banco tú no tienes gran dinero, le dijo, pero le reveló, el ángel le reveló, dijo, tranquilo, que tú eres rico. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que hay pobreza, pero dijo, tranquilo. Le dijo, ¿lo dice o no lo dice? Le dijo, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Se le apareció y se le manifestó para decirle, le dijo, no temas. Y una persona que está a tu lado dice, no temas. No temas en nada de lo que va a padecer. Es aquí el diablo. Echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Le dijo, sé fiel hasta el domingo, hasta fin de mes, hasta el mes que viene, hasta que se acabe el culto, hasta que no haya servicio. ¿Hasta dónde? Dígaselo a su hermano y le se fiel hasta la muerte. Él dijo, y yo le daré. Alabado sea el nombre de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces ese fue el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? A la iglesia de Mirna, lo que decía la pastora Mary. Presidente, sé fiel hasta la muerte. Aunque tus procesos sean difíciles, sé fiel hasta la muerte. Aunque parezca que Dios te ha abandonado, sé fiel hasta la muerte. Aunque parezca que Dios se olvidó de ti, sé fiel hasta la muerte. Aunque hayas perdido el empleo, sé fiel hasta la muerte. Aunque no llegó la carta, sé fiel hasta la muerte. Aunque no, que los hispanos que hay persecución, no, que van a hacer esto, no, que van a hacer una ley, no, que ahora están diciendo, no, que sé fiel hasta la muerte. No pierda tu esencia. No pierda lo que Dios ha depositado sobre tu vida. Por causa de lo que tus ojos naturales estén viendo. Usted no depende de las cosas naturales, usted depende de las cosas sobrenaturales. ¡A su nombre! Entonces se le manifiesta a la iglesia de Pérgamo que se había corrompido. Había una iglesia que se había corrompido y le dijo lo mismo. Conozco tu obra y dónde moras. Dice, está el trono de Satanás, pero tienes, dice, mi nombre y no han negado mi fe aún en los días que Antipas, mi testigo fiel y muerto, dice, entre vosotros. Antipas era tipología de la sana doctrina. Y cuando Dios se le manifiesta a la iglesia de Pérgamo, le dice esto de Antipas, le había dicho, mi siervo Antipas que había muerto, le estaba hablando de la sana doctrina, porque era un representante de la sana doctrina. Amén. La iglesia de hoy tenemos que perseverar, batallar y pelear para que no muera la sana doctrina. Amén. Entonces dice, y conozco tus obras y dónde moras, y dónde está el trono de Satanás, pero tienes ahí mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que retiene y que tienes ahí y retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también dice, tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré ante ti pronto. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que el Dios, el que tiene sino aquel que lo recibe. Entonces, ¿cuál era el consejo para la iglesia de Pérgamo? A no comprometerse con lo falso, a no dejar morir la sana doctrina. Amén. Entonces, ese fue el consejo. No dejen morir lo que le he dado.
defiéndalo, pelee. La iglesia de Pérgamo había perdido la esencia porque había dejado morir la sana doctrina. Hágase oración conmigo y el Señor, líbrame y guárdame. Señor, que en nuestra vida siempre podamos proclamar una sana doctrina ante tu presencia. Que nunca, Señor, oh Padre, oh Dios eterno, oh Dios de gloria, Señor, por amor a tu nombre, nos comprometamos con ninguna otra cosa, sino que sea con tu palabra. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Voy a brincar rápido porque el tiempo ha pasado y me voy a ir a la iglesia de Santi. ¿Por qué quiero hablar de Santi? Porque hay un mensaje importante para Santi. Y es que el ángel me dice que tiene los espíritus, el espíritu de Dios y los 7 estrellas, dice esto: conozco tus obras, le dijo, que tiene nombre de que vive y está muerto. Le dice el versículo 2, le dijo, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje para Sardis? Estaba diciendo, sé vigilante y afirma. ¿Por qué? Porque había cosas que se habían perdido, pero había tiempo para recuperar. Hay cosas, les digo a la iglesia, amado, hay cosas que se han perdido, pero por la misericordia de Dios se puede recuperar. Pero ¿cuál fue el mensaje? Le dijo, sé firme, dijo, y vigilante. Proclama, vigila y reclama. Refuerza, ¿verdad? Ese fue el mensaje. Refuerza las cosas que quedan. ¿Cómo se le refuerza esto? En ayuno, oración y vigilia. Brinco rápidamente a la iglesia de Filadelfia. Otra de la iglesia que Dios amaba era la iglesia de Filadelfia. Le dijo a la iglesia de Filadelfia, le dijo, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Le dijo, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Diga conmigo, una puerta abierta. Le digo, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que entrego la sinagoga de Satanás y los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí vemos un ejemplo donde Dios le proclama abiertamente a la iglesia de Filadelfia, porque era una iglesia que había mantenido, había peleado y había mantenido esencia. Y le dijo, porque yo quiero que ellos sepan que yo te he amado. Conozco tus obras, conozco lo que has hecho, conozco tu fidelidad, conozco a veces tu poca fuerza, pero era una iglesia que por toda la dificultad se había mantenido. ¿Cuál era el mensaje de la iglesia de Filadelfia? Era la obra de predicar el evangelio. La iglesia necesita saber, nosotros necesitamos saber eso. Que el Señor, la esencia de la iglesia es que el evangelio de Jesucristo sea proclamado. Tenemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje de la iglesia? Había, triste y lamentablemente, la falsa profecía había tomado lugar, la esencia se había perdido. Por lo mismo que le pasó, ¿verdad? Hablábamos al principio, a Saúl, lo mismo, ¿verdad? Perdieron la esencia, ya Dios no hablaba y ya estaban procurando buscar, y así es la gente hoy día. Cuando ven que Dios no habla, Saúl, cuando llegó el momento que Dios no hablaba, empezó a proclamar y a buscar brujos, hechiceros, alguien que le dio una palabra, buscando dirección. Y cuando tú tienes la esencia de Dios, tú tienes dirección porque la presencia del Espíritu Santo de Dios nos dirige. Amén. Pero hay una batalla constantemente para que la esencia no se pierda. Póngase de pie, iglesia. Todos, mire hermano, todos siempre queremos una buena iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces testificamos? Ay, yo fui a esta iglesia, wow, si tuviera lo que la gente, oh wow, eso es lo que yo quiero. Mire pastor, yo fui a la iglesia, debemos de hacer esto, debemos de hacer lo otro. Todo el mundo siempre anhela una buena iglesia. Todo el mundo siempre anhela una buena iglesia. Ay, no, que la iglesia donde yo nací, la iglesia que yo salí, que hacían esto, que hacían lo otro. ¿Y quién hace el trabajo de la iglesia? ¿Quién hace el trabajo de la iglesia? No, es una iglesia, hermano, que se sentía la presencia en la ciudad. Era una iglesia que conocía por oración. Pero ¿quién hacía el trabajo de oración de la iglesia? Hello.
que se dedicaba a ayudar a la gente, que hacía muchas obras misioneras. Pero ¿quién hacía el trabajo en la iglesia? ¿Quién hace el trabajo en la iglesia? Esa gente siempre salía y hacen obras. Y mira, pastor, pero que ¿quién hace el trabajo de la iglesia? ¿Quién hace el trabajo de la iglesia? ¿Iglesia? ¿Quién hace el trabajo de la iglesia? La iglesia. Nosotros. Detrás de cada iglesia victoriosa hay un pueblo comprometido. No puede haber iglesia victoriosa sin un pueblo comprometido. Dios no va a bajar del cielo a hacer el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Ese es el problema que tú y yo tenemos. Que queremos dejar a Dios lo que nos toca hacer a nosotros. No, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Dios? ¿Quiere que le diga? Dio a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos la persona del Espíritu Santo, para que tuviéramos el querer como el hacer, la autoridad y el poder de hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Pero hay algo que Dios no va a hacer por nosotros, es venir arrastrando para hacer lo que Él quiere que hagamos. Detrás de toda iglesia victoriosa hay un pueblo que está comprometido. No comprometido solamente con el pastor ni con el nombre de Dios. Porque el compromiso con tu líder se ve a través del compromiso que tú tienes con Dios. La gente que está comprometida con Dios está comprometida con la iglesia. Pero aunque no haya amén, es la verdad. Yo sé cuando usted está comprometido con Dios. Yo sé cuando usted está comprometido con Dios. Y Dios sabe cuando usted está comprometido con Él. Dios lo sabe. Dios sabe cuando usted es una visita, y Dios sabe cuando usted es una persona que se ha declarado y proclamado como hijo de Dios. Dios sabe todas las cosas. No tiene que decir. Y yo no tengo que decir como usted. Yo sé cuando usted está comprometido con Dios, pero cuando usted está comprometido con Dios, nunca ponemos nada al frente primero si no hemos atendido primero lo de Dios. Si eso no está pasando en nuestra vida, la iglesia, tenemos que comenzar a cuestionarnos y pedir a Dios que nos confronte por su espíritu. Porque puede ser que hayamos perdido la esencia. Wow, lo dije. La pregunta es la siguiente: ¿hemos perdido la esencia, iglesia? ¿Hemos perdido la esencia? ¿Seguimos siendo una iglesia? ¿Seguimos siendo una iglesia? No estoy diciendo que ustedes siguen siendo una iglesia. ¿Seguimos siendo una iglesia? ¿Con esencia? ¿Nos preocupa eso a nosotros? ¿Le preocupa eso a usted? ¿Le preocupa a usted lo que Dios piense de usted? ¿Qué le preocupa más? ¿Lo que yo pienso de usted o lo que Dios piensa de usted? Entonces, si le preocupa lo que Dios piensa de usted, pregúntese: ¿he perdido mi esencia? He dado compromiso y me he hecho partícipe de cosas paganas por no comprometer mi personalidad ni mi lugar en la tierra o mi posición. Me he comprometido a lo pagano. Estoy caminando como Éfeso, donde he descuidado la mejor parte. Estoy caminando como la Odisea, donde le he dado lugar al trono de Satanás, a todas las cosas que son en contra del Todopoderoso. Hemos perdido la esencia, iglesia, donde ya nos preocupamos más por lo que la gente piense que por lo que Dios piense, donde hace mucho tiempo se nos dejó de importar si a Dios le agrada lo que estamos haciendo, porque si a Dios no le agrada lo que estamos haciendo, por más grande que sea lo que hagamos, no vale nada.
Ah, yo soy el primero en decirse, no vale nada. Ah, bueno, te voy a decir, no vale nada. Te voy a decir otra vez que no vale nada, te digo. Si nosotros llevamos 10 años en esta ciudad y al fin de los 10 años somos reconocidos por la ciudad, ¿de qué vale ser reconocidos por la ciudad y Dios no sepa quiénes somos? No vale nada lo que hemos hecho, ningún esfuerzo vale. Si Dios no sabe quiénes somos, no vale la pena hacer lo que hacemos. Yo soy el primero en decírselo, a mí no me interesa. Porque tú puedes servir a la gente y la gente, mientras tú le sirvas y le des, va a estar contento hasta el día que tú no tengas para darle. Tú serás un buen ministro mientras tú prediques lo que la gente quiere escuchar, mientras tú le das a la iglesia lo que la iglesia quiere. Hasta el día que tú confrontes la iglesia, ya no vas a ser un buen ministro, ya no vas a ser su predicador favorito. Te van a ver en las redes que anda con el Chevy. Se van a meter a los mensajes de Facebook, van a entrar y van a salir. They're not their favorite cup of tea. I got my favorite ones. I got my favorite ones. Porque así la gente vive escogiendo. Pero cuando llegaron, oh, you're the man. Porque cuando llegaron, estaban enfocados en el primer amor. De verdad, la gente venía a la iglesia y no estaba preocupado quién predicaba ese domingo. Ellos no tenían nada que ver con los programas. A ellos no importaba quién predicaba el martes. Ellos no predicaban. Si iban a hacer un evento, they didn't care quién iba a predicar en el evento, porque todo lo que querían era venir y recibir lo que Dios tenía para ellos. Hasta el momento que se perdió la esencia. Now, como se perdió la esencia, we don't care de dónde venga, simplemente que venga. Y muchas veces no viene de Dios, viene de Satanás. Pero como usted pierde la esencia, no puede distinguir entre una cosa y la otra. Y abandonamos lo bueno y lo santo por lo que tiene apariencia de que es el bueno, pero no es bueno. Pero bueno confronta. La gente que quiere salir a profetizar, pero no quieren profetizar para traer sanidad. No quieren profetizar para que la gente lo escuche y la gente diga, no hay esencia. No hay esencia. Míralo hoy día en las redes sociales, en nuestras narices lo vemos todos los días. Ahora, antes era la profecía viva, la palabra de Dios. Hoy es el espectáculo que hay que hacer. ¿Y a quién han encejado? ¿A quién han encejado? Cuando Jesucristo fue al templo y volcó las mesas, ¿por qué volcó las mesas? ¿A quién habían encerrado? A la persona del Espíritu Santo de Dios. Eso es una cosa que Dios no va a tolerar. Jesucristo lo manifestó. Cuando Jesús vio que la iglesia había dejado su esencia, porque no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo mirar las mesas para arriba, aunque a veces quisiera. Nosotros no podemos hacer eso. Porque si yo miro las mesas para arriba, usted dice que el pastor se volvió loco. Pero yo me escondo detrás de la cruz y uso ejemplos de Jesucristo. Porque Jesús no vive por apariencia. Él no lo hizo en lo secreto, lo hizo en lo público. Mi casa será llamada casa de oración y ustedes han perdido su esencia. Y volcó las mesas. Con eso, con un mensaje bonito. Y a lo que no era, se le llamó a lo que no era. Ahí no había tapujo. Ay, no, que digo bonito que los hermanitos, tú sabes que el hermanito se ofende. Hemos perdido la esencia, iglesia. Necesitamos volver. La iglesia, nosotros, necesitamos volver a la esencia. La iglesia no es un club social, hermano. La iglesia no es un club social. Es la casa de Dios, del Dios viviente. Es el lugar donde nos reunimos para llenarnos, para bendecirle, para exaltar su nombre. Un lugar santo. Hello.
quién va a predicar, no estamos preocupados si el mensaje es fuerte, si el mensaje es blandito, si viene de Dios, sea que sea fuerte, sea que sea exhortación, sea que sea de bendición, sea que sea lo que sea, si es de Dios, que sea lo que sea, que venga. No importa si es el pastor que está predicando, si la hermanita Juana, si Pedrito que se acabó de convertir, si fulano que Dios lo sacó del mundo, no importa quién trae el mensaje, si es de Dios, no importa el instrumento que Dios quiere usar. Aunque no me caiga bien el hermano, alábalo porque él es bueno. No voy porque predica fulano. ¿Y tú crees que eso no llegó a la presencia de Dios? Ari, yo no vine aquí a verlo a usted. Yo vine a ver lo que sale de usted que es de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito para mi vida? Y si me confronta, mejor todavía. Y si me duele, mejor todavía. Porque si me duele ahora, entonces no tendré que enfrentar el juicio el día de mañana. Porque si no estamos hablando de confrontamiento, estamos perdidos. Hemos perdido la esencia. Ay, que no me gusta porque ahí siempre están predicando de arrepentimiento y que de hermano, de eso se trata. Desde que un día lleguemos a estar en la presencia, ay, pero es que ellos se creen que eso no es que nos creamos santos. Hasta nosotros mismos nos sentimos confrontados cuando tenemos que hablar de arrepentimiento, porque el arrepentimiento primero tiene que venir del que predica. Nadie se puede esconder de esto. Si Dios usa un mensaje para una persona para hablar de arrepentimiento por la idolatría, el primero que se está acudiendo es el predicador. Ay, santísimo. ¿O usted cree que no nos pasa eso a nosotros? Ay, Dios, Señor, líbrame de esto, mira. Lo que Señor, y me veo yo ahí, ay, santísimo Dios. Porque así. Si Pablo dijo yo mismo, no pretenderme el calzador, todo. Pablo escribió más del Nuevo Testamento que ningún otro apóstol. Imagínate que nosotros vamos a creer que somos más santos que una cosa ciertamente olvidando. Yo voy a ir y prosigo a la meta. Esto que yo te estoy dando a ti, te limpia a ti, me limpia a mí y seguimos adelante. Porque de eso se trata la sana doctrina. No solamente limpia para afuera, limpia para acá, limpia para allá, limpia para todos lados. Y no salga hasta que no termine de limpiar. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Que la palabra rebote para todos lados hasta que cumpla su propósito. Porque la palabra del Señor dice así, que así es su palabra que sale de su boca y no vuelve a él sin antes cumplir el propósito para el cual fue enviado. Así nos pasa muchas veces. Nos hablaron de arrepentimiento por idolatría, te fuiste aquí, te fuiste al Facebook, te hablaron de idolatría, te fuiste allá, entonces Dios te está hablando. Mucha gente que hace así, el dedito así para arriba y sigue para arriba. Mano que entra, y tú lo ves que entra, y cuando la palabra es fuerte, se sale. Mira a la persona que está a tu lado, te están hablando, no te salga, no te salga, no te salga, no te salga. Cállate ahí para que Dios te limpie, para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme. Tú puedes salir del mensaje y puedes entrar. Así hay gente que entra y sale, y así está, entra y sale, entra y sale. Entran, hay la parte confrontadora y se sale. Y después tú entres cuando estás ministrando y Dios te lo sale, así, entras así con la manita levantada. Cuidado. Al Facebook tú puedes entrar y salir, pero al cielo no. Pero va a ser que una de esas salidas te quedas afuera. Una vez adentro, que no duela. Amén. No tanto por eso. Diga a sus hermanos, que me duela. Me congrego, que me duela. Aguanto que me duela. Porque si me duele es porque Dios está obrando. Si usted viene a la iglesia semana tras semana, hermano, y usted lo siente como que la palabra lo confronta, peligro. Peligro. O usted ya le sale un ángel, hágate ángel, o ya usted está a otro nivel. Si usted viene a la iglesia, se siente confrontado. Si usted ya lleva meses que no siento como que Dios me está confrontando, peligro. Salga de ese lugar corriendo. Pero si usted viene uno cuatro domingo y se siente confrontado, no la coge en contra del predicador. Vaya y quéjese con Dios, porque Él tiene la palabra. Si quiere ir a otro lado buscar otra mejor palabra,
precio que nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar. Que nos duele en nuestro corazón, sí nos duele, cuando la gente toma ese rumbo. Pero a esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Hagamos la oración en esta hora. Padre, gracias. Ore conmigo, con todo su corazón, y dígale gracias al Señor. Y haga esta oración. Dile: Señor, yo vengo delante de tu presencia. Te pido, Señor Padre, que me ayudes, Señor, a permanecer en tu esencia, Dios mío. Que no cambien los santos por lo impuro, Dios mío. Por más difícil que sean las adversidades y las dificultades, que podamos procurar ser hallados santos y sin mancha